Más de 100.000 peces afectados, más de 1 millón de aves con defectos en sus alas y solo el 5% de las bolsas de plástico son recicladas. ¿Cuál es nuestro papel en todo este panorama tan catastrófico? Hoy, en celebración del Día Internacional Libre de Bolsas de Plásticos, tendremos a un invitado muy especial que nos enseñará a ser más ecológicos. Aquí comenzamos con Destaques. Y así comenzamos con tu programa Destaques. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estás en Destaques, listo para escuchar un tema muy importante. Hoy me encuentro bien acompañada y quiero saludar a mis amigos. ¿Cómo estás? Rebeca, Samuel, bienvenidos. Bien, gracias. Primero las damas, por favor. Rebeca, ¿cómo estás? Alegre, contenta, Creo como que todos los estoy días, muy ¿no? contenta porque hoy es un día muy especial, Samuel. Es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y sé que hoy en todo el mundo se están realizando muchas actividades de concientización de esta temática. Muchos hoy están diciendo no más bolsas de plástico, pero no debería ser solo un día, ¿cierto, Samuel? Y eso justo te iba a decir, Rebeca, no solamente debería ser un día. Y bueno, antes de hablar sobre el tema, quiero hacer una pregunta, ¿no? Cuando tú vas ahí al mercado, ¿qué utilizas? ¿Utilizas una bolsa de plástico? Y voy a ampliar la pregunta acá para mis colegas, Rebeca y Priscila. ¿Ustedes utilizan bolsa de plástico cuando van al supermercado, al mercado, o en la mochilita cargan? ¿Cómo hacen esto? Bueno, desde pequeñita mi mamá me inculcó el hecho de llevar una bolsa de tela al supermercado. Entonces yo llevo mi bolsita y me cargo los productos ahí y me voy tranquilamente. Rebeca. Yo debo confesar que sí utilizo bolsas de plástico. En mi caso, sí. Y siempre que voy al supermercado, le digo, por favor, en bolsa de plástico, pero antes de que me pongan los ojos ahí, Ya te estábamos. para juzgar, no, sino que es para reutilizar. Yo suelo incluso tener algún tipo de emprendimiento, entregar productos y las bolsas de plástico me vienen muy bien a mí. Entonces, O sea, aprovechas las claro, bolsas sí. de plástico. Tiene un Excelente. propósito. Exacto. Y a propósito, nosotros hoy hemos traído un tema que tiene que ver con esto, con este día especial. Y el título de nuestro tema es el impacto ambiental en las bolsas de plástico, ¿verdad? Sabemos que hace mucho daño, ¿no? Hay muchos datos, especialmente en el mar y demás, pero hoy acá en Destaque nosotros abordaremos este tema con un especialista que nos va a ayudar a ver lo importante que es cuidar nuestro planeta, Priscila. Así es, y los datos cuando hablamos respecto a medio ambiente, a bolsas, realmente son importantes, interesantes y alarmantes, chicos. Por ejemplo, yo tengo aquí una tarjeta en mi mano. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito. ¿Ustedes la comerían? No, jamás. No. Se ve muy de plástico, nada Nada apetecible, nada apetecible, Pero ¿no? ¿sabían que diariamente consumimos plástico equivalente a una tarjeta de plástico? ¿Se imaginan esto? Así para que vean y entendamos cuánto tenemos que cuidar el medio ambiente, porque es importante no utilizar bolsas de plástico, tener quizás alguna alternativa más ecoamigable. Y bueno, amigos, para comenzar a hablar de este tema, nuestro equipo de producción preparó un sondeo de opiniones para ti, así que presta mucha atención a ver lo que dicen en las calles. ¿Qué acciones usted realiza para cuidar el medio ambiente? Separo la basura y la entrego los elementos reciclables a los que van recogiendo a las casas. Una de ellas creo que es, si como algo en la calle, pues guardo mis basuras hasta llegar a casa, ¿no? Y depositarlas en el basurero que yo vea, no al piso. Botar al basurero, escogiendo los colores que están en ahí, ¿no? El verde, que es con las cáscaras de las frutas, todo eso, lo que es útil, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace en casa con las bolsas de plástico? Yo mire, agarro las bolsas de plástico y las amarro. Las regalo a las que lo necesitan. Ellas me dicen, necesito para mi basura bolsas, entonces las juntamos y o regalo o bien las junto. Lo doy al que llevan para reciclar y a veces lo quemo.
Diferentes opiniones de nuestros amigos con respecto de este tema del uso de las bolsas de plástico. Se convierte incluso en un mal necesario llevar una bolsa, pero también hay que aprender cómo reutilizar, cómo reciclar y cómo aminorar ese efecto negativo que puede tener en el planeta. Exactamente, ¿no? Porque ahí los datos nos muestran que una bolsa tarda en degradarse hasta 500 años. Imagínense ¡Wow! el Mucho impacto que tiempo. puede crear ahí en nuestro medio ambiente y en la salud de las futuras generaciones. Así que el tema de hoy está imperdible, Priscila. Así es, y yo ya tengo mis preguntas preparadas. ¿Cómo afectan las bolsas plásticas a los ecosistemas marinos, a ecosistemas terrestres, a la salud del ser humano? ¿Qué concientizaciones podemos nosotros realizar? ¿Qué podemos hacer para aminorar este efecto? ¿Será que llegamos a un punto de no retorno? Tantas preguntas que vamos a responder con nuestro especialista, así que quédate con nosotros. Entramos a una pausa con muy buenos consejos, pero enseguida volvemos con más. Al regresar en Destaque. Echar una basurita es que alguien lo va a alzar o no va a suceder nada con esa basurita, ¿no? Pero esa basurita va a llegar a algún lado, ¿no? Tenemos experiencias muy tristes. Uno de los problemas también que se detectó es problemas estomacales. Entonces se dice, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De que nosotros... Muchas gracias por su preferencia, por estar en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y hoy en Destaques estamos hablando acerca del impacto ambiental de las bolsas de plástico, un tema que nos debe llevar a la reflexión, pero más que eso, a la acción, ¿verdad? Un dato interesante es que cada 12 minutos en promedio nosotros utilizamos una bolsa de plástico y después la desechamos. Imagínate tantas bolsas de plástico que desechamos en el día, en el mes, en el año. Y voy a lanzarte el mito, la realidad que será respondida el día de hoy, y es el siguiente: reciclar las bolsas de plástico es suficiente para reducir el impacto ambiental. Esto es un mito, es una realidad. Lo veremos el día de hoy junto a nuestro invitado destacado que nos va a ayudar a comprender este tema en este día muy especial, y ya Priscila está con nuestro invitado del día de hoy. Así es, muchas gracias Samuel, amigos. Y hoy estoy sentada con el ingeniero geógrafo. Déjeme darle la bienvenida al ingeniero Fernando. Qué alegría tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? muy bien, más bien agradecido de estar acá y muchas gracias por la invitación. Ingeniero, quizás para las personas que no lo conocen, es la primera vez que lo ven acá en Destaques, ¿puede presentarse, introducirse para nuestros amigos? Bueno, sí, mi nombre es Fernando Oviedo, José Fernando Oviedo Bustillos, pero bueno, normalmente mi familia me dice Fernando, y soy de profesión ingeniero geógrafo, y bueno, he trabajado en diferentes áreas de la geografía y también de los recursos naturales. Exactamente, porque hoy, licenciado, estamos recordando un día muy especial, el Día Libre de las Bolsas de Plástico. Yo tengo un dato aquí que me llamó mucho la atención que quiero compartir con usted. ¿Usted sabía que según la revista Rematea, que es la revista técnica del medio ambiente, cada minuto se utilizan 10 millones de bolsas plásticas? ¿Puede imaginarse ese número? Y el 70% de ellas acaba en el medio ambiente. ¡Wow! Realmente el ser humano utiliza muchas bolsas plásticas y realmente en todo lo que hacemos. Sí, exactamente. El detalle es de que el ser humano no mide la proporción de los actos que realiza, y principalmente en esta parte de los plásticos, ¿no? Que es algo cotidiano. Nosotros manejamos los plásticos en todo lo que estamos, es nuestro diario vivir, ¿no? En nuestro diario vivir. Exactamente, porque solamente si nos ponemos a pensar en un cotidiano, un día a día, por ejemplo, no sé, nos duchamos, el jabón ya tiene el plastiquito, o los envases de shampoo ya están en bolsas, bueno, en contenedores de plástico, esa es la palabra. Vamos a desayunar, no sé, el pan está en una bolsa, o no sé, la bolsa de leche, valga la redundancia, es una bolsa. Entonces realmente las bolsas están en toda nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, en nuestro día a día. ¿Y cómo es que las bolsas afectan a nuestro diario vivir, a nuestro ecosistema? ¿Cómo nos afectan? ¿Por qué es que hay incluso un día en contra de las bolsas de plástico? Yo pienso de que que el ser humano se ha dado cuenta del daño que se está produciendo al no tener cuidado con el manejo de no solo de las bolsas, sino de todo lo que es, de todos los elementos plásticos. Y de este modo
entrar con un poquito de conciencia y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué debo hacer? Exactamente, y me gustaría que podamos decirles a nuestros amigos que están escuchando o que nos están acompañando a través de la televisión, cuál es el impacto que tienen los plásticos en nuestro ecosistema, comenzando con los ecosistemas marítimos. Por ejemplo, yo estoy segura que todos hemos visto alguna vez esa imagen de la tortuga que tiene una bombilla, una pajilla en la nariz, por ejemplo, ¿no? O los peces que están rodeados con bolsas y no pueden ni respirar ni nadar. ¿Cuál es el impacto que tienen las bolsas plásticas en el ecosistema marino? Bueno, lo que sucede con esto es de que las bolsas llegan de algún lado al mar. Se dice que las avenidas que trasladan todas las bolsas son los ríos. Pero los ríos son solamente cuerpos de agua. ¿Y quién es el que lanza estos elementos a los cuerpos de agua? Es el ser humano, ¿no? Mediante su descuido. Ahora bien, cuando esto llega a los mares, esto se traslada a los océanos y lastimosamente las bolsas de plástico particularmente son confundidas por ciertas especies marítimas, ciertas especies de animales, que los confunden normalmente con medusas que llegan a ser el alimento de las tortugas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que las tortugas llegan a comer, entre comillas, estas bolsas de plástico, lo que les produce ciertos problemas ya en el aparato, en el estómago, ¿no? Claro. Y llegan a morir, ¿no? Entonces, es eso. Y tenemos otras especies también que están sufriendo por el descuido del ser humano y que logran hacer de que, bueno, logran ver ciertas consecuencias al respecto. Exactamente, y es por eso que vemos tantas imágenes. Yo aprovechaba cuando vi este tema y para estudiarlo, aproveché de buscar en internet al respecto y realmente las imágenes que salen, las imágenes que encuentras son impresionantes al ver lo que el ser humano está haciendo al momento de tirar una basurita, quizás en la playa, quizás en un río, no, pero es una cáscara de un dulce, es una cáscara de un bombón, no, o sea, realmente el cúmulo de esto es lo que está generando tantos problemas en el ecosistema marino. Sí, lo que sucede es, como te decía Priscila, no dimensionamos la magnitud de nuestros actos. O sea, pensamos de que echar una basurita es que alguien lo va a alzar o no va a suceder nada con esa basurita, ¿no? Pero esa basurita va a llegar a algún lado, ¿no? Tenemos experiencias muy tristes, no solamente con la parte de la fauna marina, sino con la fauna terrestre también, ¿no? Claro. Donde hay ciertos animalitos que llegan a identificar alguna cosita que puede ser brillosa, que puede ser llamativa, y la levantan y tratan de comerla, ¿no? Entonces, y eso es algo triste, o aves que se enganchan en plásticos y llegan a cercenarse los deditos o las patitas, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas no las estamos dimensionando, no las dimensionamos. Claro. Claro, y es por eso que existe este día, para que tomemos conciencia de esto, que realmente las bolsas plásticas no es un juego, no es simplemente usarlas y botarlas y ya. Y como Samuel estaba comentando al principio de este momento, de esta entrevista, cuando nosotros utilizamos bolsas plásticas, simplemente lo utilizamos de 12 a 15 minutos, que es realmente nada para todo un tiempo que la bolsa va a tardar en desintegrarse y bueno, que ya no sea contaminante, ¿no? Usted me estaba hablando sobre los daños que tenía las bolsas plásticas, pero en el ecosistema terrestre. ¿Me puede comentar un poco más sobre esto? Y no solamente sobre los animales, sino también en las plantaciones, en los alimentos, que las bolsas plásticas también tienen ahí alguna culpa de algunas cosas. Sí, bueno, ¿qué es lo que sucede? De que las bolsas llegan a descomponerse. Hay algunas bolsas que se descomponen antes, mejor o más rápido que otras, ¿no? Hablamos de bolsas también que llegan a tener cierto tipo de nivel de biodegradación, pero que no es un biodegradado que sea normalmente, o sea, no sea un biodegradado que sea natural, sino un biodegradado que es a consecuencia de ciertos elementos que se han aumentado a esas bolsas y que lastimosamente llegan a deshacerse por acción del sol, acción del agua, del viento, qué sé yo. Pero ¿qué produce esto? Esto produce de que esos metales pesados que tienen estos elementos para poderse biodegradar puedan integrarse también a lo que es el suelo. Ese es un punto. El segundo punto es de que muchas veces se utilizan elementos plásticos
para poder separar ciertas capas de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? De que también llegan a descomponerse y estos elementos que son microplásticos, nanoplásticos, llegan a introducirse. El agua llega a ser contaminado con esto y los campos de riego también están siendo inundados con microplásticos o nanoplásticos. No los vemos, ¿no? Son imperceptibles, pero llegamos a tener consecuencias en nuestro organismo en base o por culpa de estas cosas, ¿no? Claro, e imagino que también tienen, como usted decía, consecuencias en nuestra salud como seres humanos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, lo que se habla mucho, hay un estudio que se trabajó con ciertos animalitos, con ratoncitos, para ver cuáles eran las consecuencias que tenía los plásticos en el sistema, bueno, en el cuerpo del experimento, vamos a llamar, de los animalitos. Y se dieron cuenta de que afectaba el sistema endocrino, ¿no? Uno de los problemas también que se detectó es problemas estomacales. Entonces se dice, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De que nosotros el momento en que estamos ingiriendo, no solamente si estamos ingiriendo, qué sé yo, cierto tipo de verduras, llega el momento en que estamos ingiriendo también una cantidad de microplásticos, que esos microplásticos no solamente se transportan por vía acuática, sino que también pueden ser llevados por vía aérea. ¿Por qué? Porque son livianos. Entonces, ¿dónde encontramos microplásticos? ¿No? Encontramos en nuestra ropa, encontramos en el jaboncillo, encontramos en el dentrífico, ¿no? Encontramos en las cremitas que nos ponemos que son astringentes. Ese tipo de microplásticos o nanoplásticos llegan a transportarse de alguna manera y llega el momento en que nosotros llegamos a estar contaminados con esto. Wow, entonces podemos decir que en todo momento nosotros estamos, no sé cómo llamarlo, estamos vulnerables al plástico, ¿no es así? Podemos consumirlo tanto al respirar, al comer, al ponernos cremas, en todas partes hay plástico, nosotros también estamos consumiendo plástico, comiendo plástico y también esto afecta a nuestra salud. Sí, yo creo que en mayor medida en ciertas ciudades más industrializadas que en otras que son menos, ¿no? Entonces, por eso creo que es el consejo de ir alejarnos de las ciudades, ¿no? Y poder estar en lugares en los cuales no tengamos este tipo de cosas, ¿no? Así es. Ingeniero, al principio del programa lanzamos un mito, una realidad. Samuel nos estaba acompañando y yo quiero que podamos resolverlo. Esta afirmación o este texto es un mito, es una realidad. Dice lo siguiente: reciclar bolsas de plástico es suficiente para reducir su impacto ambiental. ¿Es un mito o es una realidad? La pregunta es compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque es interesante esto porque desde México hasta Tierra del Fuego, tenemos una cultura muy interesante. Tenemos una bolsita y no la botamos necesariamente, sino que le damos una segunda utilidad, una tercera utilidad, ¿no? Y recién comenzamos a desecharla. Creo que nosotros los latinoamericanos podemos reciclar y darle una segunda o tercera vida a esa bolsa. Pero eso no significa que llegado el momento de ser desechada, no significa de que ésta llegue a no tener un impacto negativo, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que es una pregunta bien compleja, porque en algún momento nosotros podemos alivianar o podemos evitar de que el impacto sea demasiado fuerte, pero al fin y al cabo nosotros vamos a llegar a desechar esa bolsita, ¿no? Así es. Pero también es importante tomar en cuenta que cada gota cuenta, ¿no es así? Y esto es lo que vamos a desarrollar. Quédese con esa idea porque ya están listos Rebeca, Samuel al otro lado del set para poder responder todas las preguntas. Así que tú, amigo que nos estás acompañando al otro lado de la televisión, te invito a que puedas quedarte con nosotros. Entramos una brevísima pausa con muy buenos consejos, pero enseguida volvemos con más. Al regresar en Destaque. No necesariamente son biodegradables, es decir, que no necesariamente van a perder sus propiedades hasta juntarse nuevamente con lo que es el suelo. Evitar de que yo bote la basurita va a hacer de que otro también evite, ¿no? Claro. Nosotros tenemos algo muy lindo en la iglesia adventista.
Continuamos con tu programa Destaques. Es siempre una alegría tenerte con nosotros. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y para esto estamos hablando sobre el impacto ambiental de las bolsas de plástico junto al ingeniero Fernando. Y hoy estoy en la mesa, estamos todos juntos para hacer las preguntas al ingeniero. Yo sé, chicos, que ustedes están preparados y listos con sus preguntas. Exactamente, Priscila, bienvenido nuevamente, ingeniero, acá a Gracias. Destaques. Es muy bueno tenerlo ahí con ese aporte profesional en este día que nos recuerda de que de alguna manera el lugar donde vivimos es prestado y debemos cuidarlo, ¿no? Y a veces no sucede esto, ¿no? A veces nos sucede, deberíamos tener esa conciencia de decir qué mundo voy a dejar a mis hijos, a las otras Claro. personas. No somos los únicos que vamos a estar aquí. Exactamente, ¿no? Y en este tema importante nosotros incluso hemos traído ahí hasta bolsas porque me atrevo a decir, ¿quién no ha utilizado una bolsa de plástico para hacer una compra, ¿verdad? Sí. Para hacer el mercado y demás, pero el impacto es bastante fuerte, ingeniero, ¿no? Como usted lo mencionaba. Sí, lo que pasa es de que ya hemos hecho el uso de las bolsas plásticas algo cotidiano, ¿no? Y como hablábamos con Priscila, el plástico nos invade y estamos rodeados de plástico en todo lo que tenemos, en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, ¿y por qué no decir de las bolsas? Las bolsas han ocupado o ocupan un lugar bastante importante, ¿no? ¿Dónde ponemos la basura? En bolsas. Sí. Entonces, lo otro, ¿dónde guardamos? Por ejemplo, hablábamos de un campamento, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a listar mi ropa para meter a mi mochila. ¿En qué voy a poner para que impermeabilizar? En una En una bolsa. bolsa, Sí, ¿no? exactamente. ¿Dónde voy a poner mis, por ejemplo, estoy en un lugar en el cual sé que me voy a meter al agua, ¿cómo voy a proteger mis pies? Con bolsas, ¿no? Con bolsas. Entonces, las bolsas están dentro de nuestro diario vivir y son cotidianas a todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Es un elemento y todos los plásticos en realidad son elementos que nos acompañan en cada instante y bueno, hemos aprendido a vivir con ellos sin querer, como se dice, pero que están dentro de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, son útiles, ¿cierto? Son útiles. Nosotros vamos al mercado, nosotros vamos a hacer algo y siempre está la bolsa de plástico y nos ayuda. Es algo económico, pero deberíamos aprender a manejar este tipo de residuos para que no tengan un efecto tan dañino como el que tenemos. Yo los escuchaba conversar en la primera parte, cómo vemos los animales en las fotografías, las bolsas en el mar. Deberíamos aprender, si no desechar por completo una bolsa, pero sí aprender cómo hacer que esto no sea tan dañino para las personas, ¿cierto? Hay maneras de poder tratar bien estos residuos. Sí, yo creo que deberíamos partir de un principio. ¿Por qué utilizamos una bolsa? Cuando nosotros estamos en el mercado o estamos realizando compras en cualquier lado, utilizamos la bolsa o pedimos una bolsa porque no estamos llevando nosotros una bolsa, valga la redundancia, que sirva para poder llevar las cosas que necesitamos comprar. Claro. Entonces ahí nosotros mismos estamos generando, ¿no?, la necesidad de contar con una bolsa plástica. En ese momento, el momento en que nosotros tenemos esa bolsa, llegamos a la casa y como decía en la primera parte, principalmente acá en Latinoamérica nosotros estamos acostumbrados en reusar, ¿no? Tenemos el envase de mantequilla y lo reutilizamos. Sí, ¿no? poniendo otro tipo exacto, de alimentos, ¿no? sí. Tengo cualquier elemento que puede aparecerme de plástico, tengo la botellita de agua, agua, por digamos, ejemplo. exacto, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día mi esposa cortaba la botellita, la partía por la mitad y le ponía tierrita y una semilla, ¿no? Entonces, Una estamos, maceta. exacto, nosotros estamos acostumbrados a reutilizar las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, yo pienso de que nosotros tenemos que ser conscientes por el daño que puede causar una bolsa, porque llegado el momento esta bolsa va a llegar a transportarse a algún lado. Es triste cuando nosotros vemos ciudades
que uno está ingresando a la ciudad y está viendo pues las bolsas ahí En la afuerita, ¿no? carretera, Exacto. alrededor, los desechos, sí. Entonces, eso es porque no hay un conocimiento y conciencialmente no sabemos dónde vamos a colocar la bolsa, ¿no? Exactamente, no tenemos esa educación, ¿no? Y para ir en contra de esto, en el uso de las bolsas plásticas, como estamos hablando, ¿qué alternativas tenemos para no usar bolsas plásticas y tal vez algo más amigable con el medio ambiente? Y lo que pasa es de que se han planteado varias cosas, ¿no? Hay lo que se llaman los bioplásticos, ¿no? Pero los bioplásticos tienen diferentes características. O sea, hay algunos que tratan de reemplazar exactamente lo que es el plástico, pero que no necesariamente son biodegradables. Es decir, que no necesariamente van a perder sus propiedades hasta juntarse nuevamente con lo que es el suelo y, redundando, perder esas propiedades que lo caracterizan. No necesariamente. Hay bolsas que son biodegradables, pero que requieren un tratamiento, entre comillas, Especial. Que sea bastante específico. Por ejemplo, hablábamos del compostaje en algún momento, fuera de cámaras, pero para que esta bolsita pueda volverse compost, tiene que tener un tratamiento muy particular, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? No todos estamos acostumbrados a utilizar una bolsita biodegradable, o no sabemos si la bolsita va a ser biodegradable. Y por otro lado tenemos el hecho de que contamos con bolsitas que se van a biodegradar, pero que están acompañadas también de ciertos elementos que van a producir ese biodegradado, pero que también son dañinos, ¿no? Ahora, por otro lado tenemos las otras alternativas, que son las bolsas de papel y las bolsas de tela, ¿no? Pero, ¿cuántas veces puede utilizar una bolsa de papel? Son más frágiles, se rompen. Ahí no estaríamos cumpliendo con ese propósito de reutilizar, de disminuir el consumo de la materia natural que tenemos. Exacto, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta una bolsita de papel? Más, claro, son mucho más caras. Es mucho más caro, ¿no? Es más caro en la producción, es más caro en el transporte, consume más energía, ¿no? En cambio, estos amiguitos son baratos, se pueden realizar, o sea, tenemos fábricas de bolsas en todo lado, ¿no? Y bueno, podemos comprar, por el valor de una bolsita de papel, podemos comprar, no sé, un paquete de 20, 25 bolsitas de estas. Entonces, ahí también está el detalle, ¿no? Creo que es importante que hablemos también un poco acerca de la educación o reeducación que debemos tener en los hogares, no sé, como padres, de manera individual, ¿no? Porque tiene que ver mucho esto, ¿no? Hace, por ejemplo, unos años estuve visitando el país vecino ahí de Chile, y cuando salí del supermercado ahí con las cosas para comprar ahí con la familia, no habían bolsas. Y para mí me pareció algo muy extraño, y decía, ¿y ahora en qué voy a llevar? Claro. ¿No? ¿Qué alternativa? Y no había, ¿no? Y después me explicaron de que el gobierno y demás habían empezado a implementar precisamente este tipo de políticas para que las personas puedan llevar ahí sus bolsas, reutilizar sus bolsas de plástico o llevar, no sé, de tela y demás. Pero creo que necesitamos, ingeniero, una educación, una reeducación, entrar un poco en conciencia, porque este tema que estamos hablando es muy serio, ¿no? Algunos dicen, le queda cierto tiempo a nuestro planeta de vida, y uno dice, pero, o sea, una bolsa, ¿qué va a ser una bolsa, no? Pero puede hacer mucho daño. Exactamente. Sí. Es importante la educación en este sentido. Sí, yo creo que nosotros tenemos que ir a la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema es de que nosotros no enseñamos a nuestros niños, en los colegios principalmente, hablo en general, ¿no? No sin específico, no tenemos una materia en algunos colegios que hable de esta parte de la educación ambiental. La educación ambiental es un tema muy importante, porque no solamente se ocupa de las bolsitas, ¿no? Se ocupa del todo del medio ambiente, ¿no? Desde la parte abiótica, que es toda la parte de la fauna marina, terrestre, ¿no? El aire, suelo, ¿no es cierto? Y la parte biótica, que es esa, y la biótica, que es la del todo lo inerte que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de todo lo inerte están estas bolsitas.
Y creo que nosotros como seres humanos y sobre todo como adultos tenemos que hacer que los niños logren entender la importancia de poder tener mucho cuidado con estas bolsitas. Claro. Uno, dos, pienso de que nosotros deberíamos estar con nuestra bolsita todo el tiempo para por el momento en que yo vaya a un supermercado, ¿no? Sacar mi bolsita, ¿no? Claro. Y colocar. Yo recuerdo que mi mamá andaba en su cartera con una carterita chiquita, ¿no? Y yo le decía, "¿Pero qué es esa carterita?", ¿no? Y él abría la carterita y se desplegaba una bolsita, ¿no? Wow. Entonces, ese tipo de cosas son las que ya teníamos conocimiento, ya generaciones anteriores ya la empleaban, pero creo que hemos perdido esa parte, ¿no? Hemos dado paso a la modernidad del plástico y nos hemos olvidado de manejar estas bolsitas que pueden caber en un bolsillo y que, bueno, nos van a servir para el momento en que yo tenga que transportar algo y evitar el uso de estas bolsitas. Claro. Y además entender a nuestros amigos que cada granito cuenta, que cada gota cuenta, ¿no es así? Entonces, que tú no uses una bolsa de plástico está haciendo la diferencia. Claro. Que tú lleves tu bolsa de tela está haciendo la diferencia. Que tú reuses, reutilices, está haciendo la diferencia, aunque quizás no en gran escala, pero si muchas personas comienzan a pensar de esa manera, a ser más ecológicos, más amigables con el medio ambiente, el cambio se va a comenzar a notar. Entonces, el cambio comienza en uno mismo, en la familia, enseñando a los hijos, concientizándose uno mismo y aprendiendo estos métodos que usted está comentando ahora para poder tener un ambiente más sano y dejar de utilizar bolsas plásticas. Sí. El detalle es de que nosotros tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? El hecho de que yo trate de cambiar va a hacer que otra persona también cambie, ¿no? Evitar de que yo bote la basurita va a hacer de que otro también evite, ¿no? Claro. Nosotros tenemos algo muy lindo en la iglesia adventista, que es el Club de Conquistadores, ¿no? Entonces, dentro del Club de Conquistadores nosotros tenemos el trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario, normalmente nosotros llegamos a adoptar una plaza, llegamos a adoptar una calle, logramos adoptar un barrio y estamos atentos a cualquier cosita y vamos como hormiguitas y comenzamos a sacar todas las cositas y mostramos a la gente que nos rodea, ¿no? De que es posible tener un lugar limpio y evitando estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es de que nosotros podamos incentivar a nuestros niños el hecho de poder evitar tal vez el plástico, reutilizarlo y o tener una bolsita de respaldo que no sea necesariamente plástica. Exactamente, y es importante lo que usted acaba de mencionar, ingeniero, y solamente ahí para recalcar, ¿no? El Club de Conquistadores pertenece a la Iglesia Adventista y bueno, se trata precisamente de formar en el aspecto físico, espiritual, mental, en niños entre 10 y 15 años, ¿no? Es una excelente alternativa y de hecho ahí invitar ahí a nuestros amigos, si tal vez tienen ahí pequeños en casa, pueden asistir a una iglesia ingresando al link que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es encuentroeniglesia.com. Encontrarás la Iglesia Adventista más cercana a tu domicilio, tú te acercas y puedes preguntar por el Club de Conquistadores y con seguridad serás muy bien recibido y te darán toda la información. Ahora, ingeniero, me quedó una duda, ¿no? Si bien estamos hablando sobre el hecho de reutilizar, de tener siempre una bolsita ahí en la cartera, en el bolsillo y demás, pero una vez que hemos utilizado, no sé, unas 5 o 10 veces, ¿qué hago? Ya la he utilizado varias veces y obviamente... Incluso se llega a romper, ¿no? Porque sí, podemos meterle cosas exactamente, y se puede ¿no? romper. ¿Qué hacemos? ¿Desechamos? ¿Cómo desechamos? ¿O lo guardamos ¿Cuál sería la debajo de forma la almohada? correcta? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la recomendación? Nosotros en la casa tenemos una, voy a decir una especie de almacén de bolsitas, ¿no? Hacemos lo mismo con las pilitas, ¿no? Claro. Tenemos una botellita, una botella PET, donde todas las pilas que utilizamos las vamos... Todas las baterías, ¿no? Exacto, las vamos guardando. Y hacemos básicamente lo mismo con las bolsitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en el municipio en el que yo estoy viviendo, que es Vinto, en Cochabamba, pasa el camión basurero y el camión basurero inclusive pide todas las cosas que sean de plástico, las va separando, ¿no? Las va separando, principalmente PET y otro tipo de plásticos,
y nosotros lo que hacemos es entregar todas esas bolsitas que están dentro de la botella PET, ¿no? Entonces son cositas que se van haciendo, ¿no? Y que van sumando. Me parece que incluso estos se llaman los ladrillos ecológicos, ¿no? Que se pueden realizar en base a las botellas y los microplásticos que podemos ir introduciendo. Sí, los ladrillos ecológicos básicamente es una técnica que se utiliza, hay de diferentes formas, pero que es moliendo el PET para volverlo a reagrupar, ¿no? Entonces, y bueno, hay otros plásticos más que se utilizan, ¿no? Pero que pueden servir. Excelente. Así es, son muchos consejos, muchas recomendaciones que queremos que nuestros amigos tomen en cuenta, tomen en práctica, pero es momento de escuchar un consejo, amigo, muy interesante, porque Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti, así que presta mucha atención. Muchas gracias, amigos. Llegamos a un momento muy especial acá en Destaques, el momento de los regalos, un momento que todos esperamos. Yo quiero presentarte un regalo hoy que Nuevo Tiempo tiene para ti. Te estoy hablando de la revista Esperanza, Enseñanzas de Jesús. Porque es importante ver la perspectiva que Jesús tiene acerca de las Escrituras. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del personaje principal de la Biblia. Y yo quiero compartir contigo algunos de los temas que tiene esta revista. Por ejemplo, lo que Jesús enseñó acerca del dinero. Jesús habla del dinero en la Biblia. Lo que Jesús habla acerca del perdón, de la oración, de su retorno, de la muerte, de la resurrección. Todo basándose en las Sagradas Escrituras. Preguntas interesantes que podremos aclarar a la luz de la Biblia, encontrar respuestas a algunas interrogantes que de repente nos hacemos, todo a la luz de la Biblia en esta revista Esperanza, Enseñanzas de Jesús. ¿Y cómo puedes obtenerlo? Ingresando al sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tú puedes tenerlo en formato físico como en formato digital, con la bendición de tener esto en formato físico en la comodidad de tu domicilio. Ingresa ya mismo a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Llegó el momento de hacer una pausa acá en Destaques y ya retornamos con más de tu programa. Al regresar en Destaques. Los alimentos que nosotros podamos consumir también estén con estos microplásticos, ¿no? Entonces, lo que decía que la consecuencia de esto es precisamente, pero sobre todo, como papás, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos el cuidado que deben tener, no solamente con las bolsas, sino con todas las basuras. Continuamos con tu programa Destaques y estamos en el último bloque. Estamos hablando hoy sobre el impacto ambiental de las bolsas de plástico. Estábamos viendo cómo podemos reducir el uso de las bolsas plásticas y qué cosas podemos hacer para poder reciclar estas bolsas. Licenciado, estábamos hablando sobre los ladrillos ecológicos, que me pareció muy interesante, una alternativa también para nuestros amigos. Sí, me estaba comentando. Sí, Rebeca. Rebeca. Y me parece que es interesante esa parte de poder meter las bolsitas y después aplastarlas, ¿no? Porque eso se le puede dar otra utilidad. Porque incluso compactando el plástico, como está dentro de la botella, se hace un trozo duro, ¿no? Que podemos utilizarlo incluso en la producción de macetas de plástico, de lámparas de plástico, se puede llegar a reutilizar. Y hablando de eso, Rebeca, y creo que es importante recalcar de que podemos dar muchos usos, ¿no? He tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, carteras elaboradas con bolsas de plástico, no sé, hasta cinturones, hay incluso adornos, ropa en base de plástico. Tipo maceteros, ¿no? Y creo que por una parte está la creatividad, por otra parte son diferentes campañas que se realizan, a veces en colegios, en universidades, con ese objetivo, ¿no? de crear por una parte una reeducación ahí en las personas y de que vean que realmente esto es nocivo, ¿no? Ustedes hablaban que era nocivo para la salud y me gustaría un poquito retomar esa parte, ingeniero, porque realmente la persona dice, pero no creo que afecte, ¿no? El impacto en la salud, no creo que realmente sea así tan fuerte como se dice o se menciona, pero esto es algo científico, ¿no? Que sin duda debe impactar y debemos cambiar, ¿no? Reflexionar en relación a este tema. Sí, tocábamos el punto de la salud y bueno, hay un reporte que habla de los microplásticos y nanoplásticos.
Los microplásticos son partículas del plástico que son transportadas por medios eólicos, por medios hídricos, ¿no? Y que pueden viajar a diferentes distancias, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en algo que es liviano y es pequeño, puede transportarse por cualquier medio y puede llegar a contaminar ciertos alimentos que nosotros podemos ingerir, ¿no? Entonces, este reporte hablaba de que nosotros normalmente consumimos ya sea el agua, y con el agua estamos tomando también parte de microplásticos. Claro. Acá en Bolivia tenemos la costumbre de la bolsita de agua, ¿no es cierto? Sí. Que la adquirimos en las tienditas, estamos de sed y compramos ahí la bolsita de plástico. Y si nos damos cuenta, eso tiene un sabor muy fuerte a plástico. Sí, ¿no? se siente el sabor. Se siente el sabor. Ahí estamos ingiriendo también una parte de microplásticos, nanoplásticos, ¿no? Y esto hace de que los alimentos que nosotros podamos consumir también estén con estos microplásticos, ¿no? Entonces, lo que decía que la consecuencia de esto es precisamente son problemas estomacales que podemos estar teniendo por la ingesta de estos plásticos, ¿no? Y creo que está de moda decir, ay, yo soy delicada del estómago y yo me siento así, pero sin darnos cuenta es un efecto de la gran contaminación que nosotros tenemos en el mundo, ¿no? Y sin ir lejos también, hemos visto tantas consecuencias en la naturaleza, inundaciones y demás problemas que llegan, que creamos o no, también son parte de esta gran masa de plástico que hay en el mundo y de las bolsas que a veces tapan incluso los canales, ¿cierto? Sí, lo que pasa es de que ciudades, por ejemplo, como La Paz, más o menos por el mes de julio, agosto, septiembre, comienzan con una campaña de limpiado de alcantarillas, de las bocas de tormenta, ¿no? Esto, bueno, yo veía y decía qué es lo que pasará, qué harán, por qué lo harán, ¿no? Pero es un acto, es un proceso de prevención de riesgos para que no exista ningún tipo de daño. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se limpia una alcantarilla? Tenemos materia en descomposición, ¿no? Y eso se lleva a otro lado. Pero lo interesante acá es que muchas veces, y uno de los factores que sucedió en una inundación que hubo en La Paz el año, no recuerdo si fue 2002 o 2003, fue de que estas bocas de tormenta llegaron a saturarse de algún modo con cierto tipo de materiales, y entre esos materiales había estas bolsitas. La cantidad o el porcentaje desconozco, pero fue uno de los factores, no digo el único. El mayor factor fue que cayó una granizada, y bueno, en La Paz siempre caen granizadas, pero ¿qué es lo que pasa con el granizo? Que llega un deshielo y, o sea, comienza a volverse líquido, y eso llevó una masa pero tremenda, y bueno, arrasó la ciudad en su momento, ¿no? A raíz de eso, el municipio en ese momento, bueno, no en ese momento, sino posteriormente, cambió toda la red de alcantarillados que pasaba por el centro de la ciudad principalmente, y bueno, los aledaños, para poder evitar este tipo de cosas, e hizo mayor incidencia en este tipo de prevenciones, ¿no? Para poder evitar de que pueda volver a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces ya fue un manejo de gestión de riesgos que fue bastante serio. Claro, porque esto, aunque sean cosas pequeñitas, ¿no? Botar una basurita, un plástico, utilizar una bolsa, que parecen cosas pequeñas, realmente pueden impactar a nuestro ambiente, a nuestra sociedad. Y yo le quiero preguntar respecto a la concientización. ¿Cómo nosotros podemos concientizar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra comunidad sobre este problema que hay, y qué cosas podemos hacer para cambiarlo? Yo creo que lo que tenemos que hablar es mostrar el daño que se hace. O sea, yo pienso de que si nosotros mostramos la consecuencia de lo que estamos realizando, las familias y los niños van a llegar a entender de que no deben hacer eso. Claro. ¿No? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, la limpieza, ¿no? Limpiar el dormitorio.
si yo no tengo el dormitorio limpio, hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque voy a tener polvo, voy a tener tierra, qué sé yo, ¿no? Entonces, si yo limpio el dormitorio, voy a evitar cualquier tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos comenzar a mostrar. El problema con la fauna, ¿no? El problema con la fauna marina y terrestre, ¿no? Mostrar lo que se ve muchas veces, ¿no? Que hay peces, hay tortugas, hay inclusive el otro día estaba viendo un videito de unos buzos que agarran un tiburón, ¿no? y le sacan de la aleta estaba casi cercenada por una red, ¿no? Entonces ellos se dan el trabajo, cuidado, y cortan esa red y bueno, el tiburón se va, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son consecuencias de nuestros actos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es precisamente hablar de estas cosas con los niños, ¿no? Decirles, no botes la bolsita porque esto va a pasar, ¿no? No botes esta basurita porque esto va a suceder. Y lo que tú contabas, ¿no? De que la mamá nos enseña de que debemos poner la basurita en nuestro bolsillo y llegando a casa sacamos y botamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es algo muy cierto, y solamente un dato ahí que estaba recordando, ¿no? En una investigación encontraron que el 50% de las tortugas marinas tenían una bolsa dentro del estómago, ¿no? Imagínense, entonces es algo que nos hace pensar, porque este planeta que Dios nos ha dado es solamente un lugar momentáneo donde nosotros estamos, y tenemos que cuidar, y creo que como seres humanos somos responsables de todo, ¿no? En este caso de los animales, en este caso de la familia, de los hijos y demás. Así es, tanto que hablar al respecto, amigos, sobre la concientización. ¿Cómo es que nosotros podemos dejar de usar bolsas plásticas? ¿Qué podemos hacer para reemplazarlas con algunas cosas que son más ecológicas, que son mejores? Pero bueno, amigos, es momento de continuar con el programa y tenemos una información importante para ti, así que presta atención. Muchas gracias, amigos. Qué interesante el tema que estamos tocando hoy. Yo quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a un grupo muy especial acá en Nuevo Tiempo. Personas que forman parte de la familia de Nuevo Tiempo. Te estoy hablando de los Ángeles de Esperanza. Todo el trabajo que Nuevo Tiempo hace, tanto en televisión, en radio, en redes sociales, en escuela bíblica, es gracias a ti, querido amigo Ángel de Esperanza. Todas las guías de estudio que Nuevo Tiempo ofrece de manera gratuita, todos los programas de radio, de televisión, los recursos en redes sociales, es gracias a nuestros amigos Ángeles de Esperanza. Esta programación nueva de Destaques, los presentadores, todo gracias a los Ángeles de Esperanza. ¿Y cómo tú puedes unirte? ¿Cómo puedes formar parte de la familia de Nuevo Tiempo a través del proyecto Ángeles de Esperanza? Es ingresando al sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Ahí tú podrás descubrir todos los proyectos que Nuevo Tiempo va preparando, las novedades, mantenerte actualizado con toda la programación, con todas las actividades que Nuevo Tiempo realiza. Ingresas a este sitio, encuentras ahí la bandera de tu país, la bandera que te representa, y ahí, siguiendo todos los pasos, tú te convertirás en un ángel de esperanza. Ángeles de Esperanza solamente tiene un objetivo: poder transformar vidas. Así que esta es una oportunidad a que tú unas tus manos con las nuestras y podamos hacer grandes cosas. Llegó el momento de continuar acá en Destaques. Muchísimas gracias por esa información. A ti, amigo, te invitamos a que puedas ser un ángel de esperanza y continuar transformando vidas. Ya nos vamos despidiendo, ya vamos culminando el programa de Destaques de hoy. Y yo quiero preguntarle, ingeniero, ¿cuáles son a los consejos, las conclusiones que nosotros llegamos? Bueno, gracias. Yo creo que las conclusiones son que debemos tener mucho cuidado con las bolsas. Debemos evitar el uso, tratar de llevar siempre nuestra bolsita para poder comprar lo que requiramos. Y sobre todo debemos pensar en las consecuencias que puede ocurrir por un descuido, por no ser cuidadosos con lo que nosotros hacemos con los plásticos principalmente. También pienso de que debemos ver la manera de educar a nuestros niños, ¿no? Habíamos hablado del Club de Conquistadores en su momento, pero también tenemos el Club de Aventureros, entonces, que son los más chiquitos, ¿no? De 6 a 10. Entonces, también con ellos ver esto, pero sobre todo, como papás, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos
el cuidado que deben tener, no solamente con las bolsas, sino con todas las basuras. Ser disciplinados, ser cuidadosos, ser conscientes de que una basurita que nosotros echamos va a afectar en alguna manera el entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Pienso que esos serían los consejos. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Es siempre un placer, un privilegio tenerlo con nosotros. Y amigos, yo creo que quedamos con varias conclusiones, varios consejos, varias cosas que poner en práctica. Exactamente, y de eso se trata, Priscila, ¿no? Si bien nosotros damos ahí toda la información a nuestra audiencia, creo que ahora la responsabilidad está en nosotros en poner en práctica el tema especial que hemos abordado el día de hoy. Y espero ahí a nuestra audiencia, y de todo corazón le digo, que la siguiente vez que vayamos, no sé, a comprar algún producto, llevemos nuestra bolsita, ¿no? Cuidemos el medio ambiente, este lugar que Dios nos ha dado, que es momentáneo, ¿no? Porque realmente somos pasajeros, ¿no? Y tenemos que pensar en las personas que van a venir más adelante y qué responsabilidad Dios nos ha dado para cuidar este lugar, ¿verdad? Por supuesto, tomar conciencia. Muchas veces lo mencionamos, el cambio empieza por uno mismo. Exacto. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar esta situación? Si tal vez estamos esperando que nuestro país tenga políticas que reemplacen este tipo de actos, nosotros podemos hacerlo ya desde casa, donde nosotros tenemos las leyes, delimitamos las cosas que se hacen y la educación que les damos a los más pequeños. Y en este Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, voy a tomar mi bolsa y la voy a guardar en mi bolsillo. Tomando en cuenta y haciendo de este día realmente un libre de bolsas de plástico. Exactamente. Y me gustaría a mí terminar el programa, si me permiten, con esta cita de esta escritora famosa que es Elena de White, que en uno de sus libros, el libro de la educación, dice así: cuando el hombre rompe la armonía de la naturaleza, perjudica tanto a la creación de Dios como a sí mismo, ¿no? Sin duda, a veces nosotros podemos llegar a correr este peligro, ¿no? El hecho es una bolsita, pero estamos perjudicando la creación que Dios nos ha dado y por ende a nosotros mismos. Así es, Samuel, tenemos que cuidar del medio ambiente, de este regalo que nos dio Dios, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos y las futuras generaciones. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con este tema tan importante, hablando sobre las bolsas plásticas. No, más bien el agradecido soy yo por el espacio y porque mediante este programa vamos a lograr de que la gente pueda entender, principalmente los niños, ¿no?, la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Así Agradecido es. con ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias, Rebeca. Gracias, Samuel. Gracias, y bueno, amigos, este fue un programa para tomar nota de todos los consejos y ponerlos en práctica. Así que a enseñar, a concientizar, a cambiar y hacer de este lugar un mundo mejor. Aquí nos despedimos, pero la invitación es a que continúes en sintonía de Nuevo Tiempo.